Vamos en este caso a desarrollar pues el curso de Física 2. Acá tenemos en este caso pues esta semana nos correspondería justamente pues iniciar pues nuestro texto, en este caso aquí, nuestro tema, con lo que corresponde justamente esto de aquí, ¿no? Vamos a hablar del cuerpo rígido, la relación, toda la cuestión, ¿no? Y para eso vamos a utilizar algunas herramientas de integración. Entonces, en principio, si tienen alguna consulta respecto a una integral que no sepan cómo hacer, pueden en este caso, pues, escribir en el Classroom, de repente pueden subir en este caso, pues, profe, quería hacer esta integral y no me sale. Entonces la subes al Classroom y ya trataré, y si veo que es algo que estadísticamente todos están preguntando por eso, se puede resolver, no hay problema, ¿no? Siempre tengan la confianza de preguntar, ¿no? Bien, como les decía, en este caso, pues, eso es lo que vamos a tratar esta semana, lo que están viendo aquí. Ahora, ¿cómo va a ser acá el asunto de las clases en este caso? Nuestras clases justamente aquí, en principio, van a tener que ser en este horario. Ahora, supónganse que por A o B ustedes no pueden entrar en esta hora, de repente papá está utilizando la computadora, qué sé yo. Siempre van a tener la clase, en este caso, pues, el enlace de esta clase grabada para que puedan verla cuando quieran. Justamente les digo esto, ¿por qué? Porque en principio yo voy a pasar unas diapositivas que yo he armado, ¿ya? Que honestamente, como es mi primera vez que dicto en sí, en este caso, a nivel universitario, pero universitario se he dictado varias veces, pero a nivel universitario, en este caso, la primera vez que dicto, entonces, yo toda esta diapositiva la tengo en construcción, pero como les digo, pueden en este caso, pues, apreciar en este caso lo que se ha hecho aquí, de manera que como tengan el video, ustedes pueden ver el video e ir tomando pantallazos de cuando en cuando para que tengan su teoría en este caso de la clase. De todas maneras, la bibliografía que yo he utilizado para armar las diapositivas es justamente este libro del Alonso Finn. Es un buen libro en este caso, es un libro bien viejo, eso sí, pero bastante consistente. Y lo que es el Sierra-Szymanski. Entonces, acá tenemos la bibliografía en este caso que está en el sílabo, ¿ok? Pero como le digo, básicamente del Alonso Finn y del Sears es donde he armado todo. O sea, lo que están viendo aquí o van a ver aquí aparece en el libro. Claro que yo le he extendido un poquito más, ¿no? Bien, vamos en este caso pues a iniciar nuestra clase. El día de mañana, en el horario de laboratorio, yo los voy a convocar también a una reunión, pero va a ser a través de la plataforma Meet, del Google Meet. Y para eso, muchachos, tienen que entrar con su correo UNI. Tienen que entrar con su correo UNI sí o sí. ¿Ya? En el momento que quieran hacer una pregunta, como ustedes son en este caso pues nativos digitales, acá en el Zoom aparecen opciones de levantar la mano, qué sé yo. Entonces, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y en el orden, va a aparecer el orden donde han levantado, va a aparecer acá en mi pantalla en qué orden fueron levantando la mano. Y yo responderé las preguntas que ustedes tengan en este caso, pero levanten la mano, por favor. Cosa que yo cierro la idea de lo que estamos explicando y ya paso en este caso a responder su pregunta en sí. Otra opción, si no desean que se les escuche o de repente tienen problemas de audio, pueden escribir su pregunta a través del chat. Y yo en este caso trataré de absolverlo en este caso. ¿Ya? Bien, vamos en este caso ahora sí a comenzar con nuestra clase. Voy a poner mi cámara un ratito para que vean mi cara, no se asusten. ¿Ya? En este caso, pues, mi nombre es Jesús Amoretti. Yo laboro, pues, acá en la UNI desde el año 2009 y vamos, en este caso, a desarrollar, pues, nuestro curso, pues, de Física 2. ¿Ya? Ahora sí voy a apagar mi cámara para que no se asusten. ¿Ya? Bien, vamos en este caso, pues, como le decía, escriban sus preguntas en el chat o levanten la mano justamente aquí. Yo voy a poder apreciar ambas cosas en este caso. ¿Ya?
Vamos en este caso aquí, ahora sí, ver nuestro tema en sí, que es de dinámica del cuerpo rígido en este caso. ¿Ya? En física aún ustedes han visto pues lo que es la partícula, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado justamente de la física de la partícula, hemos hablado pues de las fuerzas que modifican el movimiento de las partículas, los efectos de la fuerza, que es en este caso el trabajo, el impulso que produce una fuerza. De todo eso de ahí justamente ya hemos visto nosotros anteriormente. Lo que en este caso vamos a ver ahora es en un inicio respecto al cuerpo rígido, que al fin y al cabo es como analizar el movimiento de un sistema de partículas, en este caso, con la particularidad que la distancia relativa entre ellas no cambia bajo el efecto de la fuerza. En otras palabras, si la fuerza actúa sobre este cuerpo, en este caso, solo producirá cambios en el movimiento, pero no cambiará la distancia relativa entre sus partes, en este caso. O sea, no vamos a deformar el cuerpo por acción de las fuerzas. Cosa que se ocurriría, por ejemplo, si tú presionas una caja de leche, aplicas fuerza, la deformas. Estos cuerpos no están cayendo en esa categoría, son de otra categoría distinta. De todas maneras, vamos a recordar algunas cositas en este caso, respecto justamente a la dinámica del cuerpo rígido. Para la partícula, recuerda que la partícula, del punto de vista cinemática, solamente podría desarrollar el movimiento de traslación, y nada más que ese movimiento. Y desde el punto de vista dinámico, estas fuerzas no producen deformaciones sobre la partícula. Y en el caso de una partícula, las fuerzas son concurrentes, en este caso, pues, en un punto. En el caso, pues, del cuerpo rígido, el cuerpo rígido justamente presenta otro movimiento posible, inclusive superponible con la traslación, que es el movimiento de rotación. Entonces, en este movimiento, yo puedo realizar, en este caso para el cuerpo rígido, se puede realizar tanto movimiento de traslación como movimiento rotacional. Puede ser uno de los dos exclusivamente, o pueden ser los dos en este caso a la vez. Y desde el punto de vista dinámico, las fuerzas que actúan sobre él, como les indicaba, no producen deformación en el cuerpo. Nosotros no vamos a analizar eso de ahí. Además, las fuerzas no son concurrentes, en este caso en el cuerpo rígido. O sea, por ejemplo, si yo tengo una barra, por ejemplo, y en los extremos le aplico dos fuerzas paralelas y de la misma magnitud, el cuerpo rígido va a trasladarse, porque esas fuerzas paralelas no concurren. Pero si una de esas fuerzas paralelas alterase su magnitud, de manera que en un extremo aplico más fuerza que en el otro, entonces el movimiento, en este caso, ya no va a ser un movimiento de traslación, sino que también va a aparecer una especie de giro. Entonces, justamente ahí aparece la cuestión que les mencionaba respecto al cuerpo rígido. Ahora, un ratito voy a dejar de compartir, muchachos, una pausita en el chat. Listo. Hasta. Muy bien, ahora sí vamos en este caso a continuar nuevamente. Bien, entonces como les mencionaba, por ejemplo, esto representaría lo que es el movimiento justamente de traslación. Entonces, todos los puntos del cuerpo van a desarrollar el mismo desplazamiento en este caso. El punto verde en particular que está arriba y cualquier punto de este cuerpo va a realizar siempre el mismo desplazamiento. En el movimiento de rotación, lo que se va a elegir justamente es un eje, como que de alguna manera fijamos un punto del cuerpo y a partir justamente de ahí observo cómo los demás puntos se mueven y estos van a realizar movimientos circulares respecto a ese punto por el cual está pasando pues nuestro eje de rotación. Entonces en la rotación todos los puntos pues van a realizar el mismo desplazamiento angular, por así decirlo, ¿no? En el movimiento, el desplazamiento anterior que hemos visto nosotros, en el caso de aquí, por ejemplo,
Para este movimiento de aquí, por ejemplo, todos los puntos van a tener la misma velocidad, la misma aceleración, el mismo desplazamiento. Todos van a experimentar lo mismo. En cambio, para el de aquí, lo que nosotros vamos a tener igual más bien, el mismo desplazamiento angular para todos los puntos, la misma velocidad angular, que no es lo mismo que la velocidad anterior, y en principio van a tener también la misma aceleración angular, que son en este caso pues cantidades vectoriales que están justamente a lo largo del eje de rotación en principio. Y el cuerpo rígido puede hacer justamente este movimiento también, ¿no? Es decir, la superposición de lo que es la rotación y la parte traslacional, en este caso, lo que ocurre con un balón de fútbol, o por ejemplo, si tú lanzas un objeto en el aire y él está girando en el aire, podríamos ver un movimiento justamente parecido al que está haciendo aquí. Vamos en este caso a hablar concretamente del movimiento de rotación. Entonces, en este caso, fíjense acá, yo tengo aquí dos partículas, A y B, que con respecto a este eje de rotación están ubicadas a ciertas distancias. Entonces, en este caso, fíjense, esto vendría a ser justamente la animación que corresponde pues a este movimiento de rotación. Yo voy a considerar entonces dos cuerpos A y B, ya, los que estás viendo acá, los cuales justamente van a estar ubicadas a cierta distancia de este eje, ¿ok? Y que giran con velocidad angular constante respecto a este eje. Eso es lo que vamos a hacer en este caso para verlo de manera simple, ¿no? Que tiene la velocidad angular constante y todo eso. Se puede hacer de manera también, en este caso, instantánea. No crean que no se puede hacer, también se puede. Ahora, entonces vamos a poner RA y RB a la distancia de A al eje y la distancia de B al eje respectivamente. Se van a hacer las distancias al eje, que forman acá 90 grados, ya, todo lo que ustedes ya conocen. Recuerda que en el movimiento circular, la rapidez se calcula de esta manera, que viene de un producto vectorial que tú conoces en realidad bastante bien. Entonces, la rapidez, que es el módulo de la velocidad, siempre se puede encontrar como el módulo de la velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces, en principio, estas van a realizar movimientos circulares, esta con su propio radio, que vendría a ser justamente esta distancia al eje, y esta también con su propio radio en este caso. Entonces, la energía cinética del sistema vendría dada entonces por la suma de las energías cinéticas de cada uno de estos cuerpos. Recuerda que solo estamos considerando el movimiento de rotación nada más, ¿ya? Acá no estamos hablando del movimiento traslacional de estas partículas, solamente están rotando respecto al eje rojo nada más. Entonces su rapidez va a venir dada por esta expresión de aquí. Entonces, como viene dada por esta expresión de aquí, a la hora de reemplazar, tendríamos justamente esta relación. Con la misma velocidad angular para todos, ¿ok? Pero con este término que incluye tanto la masa de cada partícula como el cuadrado de la distancia al eje. La masa de esta partícula y el cuadrado justamente de su distancia a este eje de aquí. Entonces, estamos expresando de esta manera la energía de rotación, energía en este caso de rotación, como esta expresión de aquí. Entonces, a este término que está aquí, se le llama en este caso momento de inercia. Entonces, este elemento de aquí, que me relaciona justamente, de alguna manera relaciona la energía con las características de la masa y sus distancias al eje,
Entonces, a este término, que vendría a ser la suma de la masa de cada partícula multiplicado por el cuadrado de su distancia al eje, esa suma se le va a llamar momento de inercia. Muy bien, muchachos, voy a hacer acá un altito. Muy bien. ¿Hasta este punto tienen aquí alguna pregunta? Me interesaría en este caso saber si no me he expresado con claridad, he hablado muy rápido. Por favor, tienen toda la libertad en este caso de expresarse. Les voy a dar unos minutos, un par de minutos, si alguien desea expresarse. Sin miedo nomás, muchachos, no me molesta porque me pregunten. Ya, normal. Pregunten nomás. Profesor, Dígame. te disculpe, ¿la diapositiva la va a mandar por el grupo? Ya, ¿O... muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Justo como ustedes van a tener este video, lo que van a hacer es justamente tomarle pantallazo a la parte que tú consideres, ¿no? Y tú mismo armas tu diapositiva, ¿no? Con tus propias anotaciones, qué sé yo. Como te digo, esta es una diapositiva en fase beta, todavía no la he perfeccionado. Ya cuando la perfeccione bonito ya se les enviaré. Pero como te digo, la idea es como cuando ibas a la clase, ¿no? Cuando ibas a la clase, tú lo que hacías era tomabas foto a la pantalla, por así decirlo, a la pizarra, perdón, y después hacías tu cuaderno, ¿no? Algo parecido tendría que hacerse acá también, ¿no? Como te digo, ¿no? Ay, Claro, claro. La clase van a tenerla siempre disponible, eso sí, la grabación, todo lo demás. Pregunten nomás, muchachos, acá también la grabación van a salir sus preguntas. Pucha, le pregunté esto, ¿no? Ah, si alguien le preguntó. También es la idea, ¿no? A veces alguien pregunta algo y otra persona le pregunta. Ya está. ¿Dónde colgaré la clase? En el Classroom voy a colgar el enlace del video. En el Classroom. Ahí voy a colgar en este caso. Como ya hay varios, les hago recordar que mañana tenemos reunión a la hora del laboratorio. A partir de las 2 de la tarde vamos a reunir, ¿ya? A las 2 de la tarde del día de mañana por el Google Meet. Yo voy a enviar el enlace, también está en el Classroom de esa reunión Google Meet, ¿ya? Vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar. En cualquier momento que quieran preguntar, le prendan su micrófono y digan, profesor, quiero hacer una pregunta, ¿no? Ya, con toda confianza, ¿ya? Seguimos entonces por aquí. Entonces, seguimos. Vemos pues que el momento de inercia, al ser el producto de la masa por el cuadrado de la distancia, tiene unidades de kilogramo metro cuadrado. Su valor va a depender de las masas y de su distancia respecto al eje. Entonces, fíjate que si yo elijo otro eje, esta cantidad va a cambiar. No es como la masa, que la masa no va a cambiar con la distancia jamás. Pero esta cantidad momento de inercia, si tú eliges otro eje para analizar este movimiento rotacional, o agarras al mismo cuerpo y eliges otro eje para que empiece a rotar respecto de él, esta cantidad va a cambiar definitivamente. No es una cantidad fija como la masa, que es propiedad de la partícula. Entonces, en este caso, yo puedo expresar la energía cinética exclusiva de la rotación como un medio del momento de inercia respecto al eje que tú elegiste, multiplicado por la magnitud de la velocidad angular elevada al cuadrado. Entonces, fíjate que si nosotros tenemos un sistema de n masas, donde la iésima masa es m sub i, y cuya distancia al eje que tú has elegido, ojo, tú eliges el eje que vas a, en este caso, utilizar. Después vamos a poner un eje un poco más fácil de maniobrar, porque hay infinitas maneras de calcular esto. Entonces, con respecto al eje que tú has elegido, si la distancia de la masa m sub i, la distancia perpendicular a ese eje, es r sub i, entonces el momento de inercia vendría dado por esta sumatoria. Entonces, con respecto al eje, para cada masita, M1 sub R1, M2 sub R2, M3 sub R3,
esas distancias al cuadrado multiplicado por la masa vendría a ser en este caso pues la manera de calcular el momento de inercia. El día de mañana yo voy a, en este caso pues, por ejemplo, de alguna manera, hacer algunos ejemplitos de cómo van a dar su práctica en este caso, ¿no? Ya le vamos a dar indicaciones sobre respecto a eso. Lo que sí les voy a pedir, muchachos, es que uno, si no se han matriculado en lo que es la uni virtual es el que utiliza el Moodle, por favor inscríbanse, ¿ya? Basta que tenga correo uni, tienes acceso, tienes todo en este caso. Si alguien no puede acceder, ya culminando la clase o en el Classroom me escribe en este caso, ¿ya? Los que no tienen acceso al uni virtual, porque ahí vamos a dar las evaluaciones y cosas. Bien, entonces como les decía, de esto justamente vamos a hablar, ¿no? Del momento de inercia. Y vamos a calcular justamente el momento de inercia, en este caso, y vamos a elegir un eje bastante interesante. Un eje que pasa por el centro de masa del sistema. Entonces, ustedes ya han visto en física 1 el centro de masa. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora justamente es, vamos a evaluar justamente el momento de inercia para dos masitas nada más. Ya así facilito nada, para dos masitas, respecto a un eje que pasa por el centro de masa de ellas, en este caso. ¿Ya? Entonces, al sistema formado por dos masas unidas por una barra de masa insignificante se le denomina mancuerna. Y vamos a analizar, como les decía, qué pasa si el eje de rotación pasa por el centro de masa. Y vamos a elegir el centro de masa como el origen. Entonces voy a tener mis partículas A y B. La línea roja está pasando por el centro de masa, justamente ese va a ser el origen. Esa vendría a ser la posición de la masa respecto al origen, que es el centro de masa. Y este vectorcito vendría a ser la posición justamente de la masa B respecto al centro de masa. El centro de masa es como el origen de coordenadas. Entonces, como el centro de masa es el origen de coordenadas, entonces si tú eliges ese punto como origen, en coordenadas en este caso, o en vectores, su vector va a ser justamente el vector 0, porque tú lo estás eligiendo como el origen. Estamos eligiendo el centro de masa como el origen. Entonces su vector posición del origen va a ser el 0. Calcular el centro de masa justamente corresponde pues al promedio ponderado del producto de cada una de estas masas por su vector posición. Recuerda que la posición siempre se traza desde el origen. Entonces, estas son las posiciones respecto al origen. Como el centro de masa es el origen, toda esta operación tiene que ser entonces 0. Esto va a ser 0. ¿Ok? Vamos a poner acá entonces un resaltador. Entonces, todo esto de aquí tiene que ser 0. Entonces, los vectores que están encima tienen que ser, en este caso, opuestos. Significa que en módulo tienen que ser de igual módulo justamente ambos, en este caso, expresiones. Ahora, ¿cuál es lo fantástico de haber elegido en este caso como origen del centro de masa? Aparentemente no tiene ninguna, digamos, importancia, ¿no? Lo que pasa es que, aparte de que los módulos de las posiciones, en este caso representan las distancias al eje, y tomando en cuenta que la separación entre las masas le estamos poniendo R0, entonces yo puedo expresar justamente a partir de la relación de arriba y de esta suma de las distancias al eje, cómo sería la distancia de cada masa con respecto a este eje que pasa por el centro de masa. Entonces, para la posición de la partícula a esta distancia va a quedar expresada por esto de aquí. La masa de B, la suma de masas y la separación entre las masitas.
Y lo mismo para la distancia. Recuerda que estamos considerando, en este caso, el eje que pasa por el centro de masa. Vuelvo a repetir varias veces. ¿Ya? Entonces, cuando yo calcule el momento de inercia, fíjate aquí lo interesante, si tú multiplicas aquí para calcular el momento de inercia, la masa de A por esto, en este caso de aquí, elevado al cuadrado, y tú multiplicas, en este caso, la masa de B por todo esto multiplicado al cuadrado, te va a quedar la expresión que estás viendo abajo. En este momento, entonces, como a modo de, en este caso, pues, de que corroboren esto, a ver, opérense, por favor, esto de aquí al toque. Les voy a dar un par de minutos, más no les va a tomar, para que verifiquen ustedes mismos si esta es la expresión en este caso que está aquí. Si la suma de eso da esto realmente. Y luego vamos a interpretar ese resultado, porque ese resultado te va a servir no solamente para este curso, sino para varios cursos más adelante también. ¿Ya? A ver, muchachos, hasta las 10:30 traten de operar eso, a ver si sale en este caso, y de ahí vamos a ver justamente, quiero mostrarles los resultados, ¿ya? De la interpretación. La idea, muchachos, es que también de alguna manera participen en este caso, toda la cuestión, ¿no? Profesor, Claro, la idea es que participen, ¿no? Dime. profesor, una pregunta, un favor, ¿podría pasar las diapositivas así A desde ver, la como, primera? como Porque, le dije a tu compañero, ustedes van a tener acceso a la grabación, o sea, en todo momento tú vas a tener acceso a la pantalla que estás viendo ahorita. Como te digo, en clase, ¿qué hacían ustedes? En clase lo que hacían ustedes era tomarle foto a la pizarra y algunos hacían cuaderno y otros estudiaban de las fotos que tomaban. Acá no va a diferir mucho de eso. La ventaja es que acá esta pizarra, entre comillas, está un poquito más presentable, ¿no? Y lo que la idea sería es que, como quien repasando todo esto de aquí, porque tienen que repasar siempre, no pueden quedarse simplemente con lo que han escuchado ahorita. Es más, deberían volver a ver el video otra vez. Como viendo el video, le ponen pausa al video y le toman un pantallazo. Y van armando ustedes su propia diapositiva con sus propias anotaciones. No esa es la idea, ¿no? Como te digo. Es ah, que esto está en fase ah, beta, todavía no lo he arreglado bien de todo. Como te digo. sí, Ya sí, cuando ya lo tenga bien bacán, ya decía, se los paso. sí, lo que yo me preguntaba era que si podía pasar, o sea, usted compartir su pantalla desde la primera, es que no le Ah, es puedo que tú has tomar entrado captura. recién. Ah, no, es que estaba en computadora y no sé cómo tomar captura en computadora. Estoy en mi Ah, celular. no, pero como te digo, en computadora le puedes tomar al botón imprimir pantalla, print screen. Como te digo, o sea, tú puedes ver el video más tarde, hermano. O sea, puedes ver el video y con ese botón en computadora que dice Impant o Print Screen en inglés, con eso le puedes tomar fotos lo que quieras. Ay, ah, Claro, esa es la idea. O sea, tú le puedes tomar fotos, siempre puedes tomarle foto a la pantalla, tomar parte del video y cortarlo. Ya tú mismo eres ahí en este caso. No, sí se puede. Usted. Es como ustedes cuando tomaban fotos con su celular y lo almacenaban, igualito se puede hacer en la computadora también. a ver si no sabía. Ya está, no hay Gracias. problema. Todos estamos para aprender, hasta yo estoy para aprender. A ver. Listo, muchachos. ¿Corroboraron que salió o no salió? ¿Sale ese resultado? ¿Los estoy engañando vilmente? A ver, muchachos, díganme.
Sí, sí, sale. ¿Ese es el resultado? Muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos en este caso pues a continuar, ya que al menos alguien ha calculado que este resultado sale. El producto de masas entre la suma de las masas y por esta distancia al cuadrado. Entonces, fíjate que yo puedo calcular, ese va a ser el momento de inercia del sistema de estas dos partículas respecto justamente aquí al eje que pasa por el centro de masa. Entonces, este resultado que estás viendo aquí, producto de masas entre la suma R0 al cuadrado, nos dice que el sistema es equivalente a un solo cuerpo, cuya masa va a ser igual a esta de aquí, y que está ubicada a una distancia R0 justamente del eje que pasa por el centro de masa. Es decir, en vez de tener una, en este caso pues, o dos partículas, perdón, tenemos una sola de esta masa, que estás viendo aquí, y ubicada a esta distancia R0. Entonces voy a retroceder un ratito. Recuerda que R0 es la distancia entre las masas. Entonces, este momento de inercia que corresponde a este sistema de dos partículas va a ser equivalente a este de aquí. Como si fuera un solo cuerpo de esta masa ubicado a esta distancia R0 del eje que está aquí. A la masa que estamos obteniendo aquí, que es el producto de masas entre la suma, se le llama la masa reducida, la cual se puede obtener a partir de esta expresión que está viendo. Lo interesante es esto. ¿Qué pasa si una de las masas es mucho mayor que la otra? Por ejemplo, que la masa A sea mucho más grande que la masa B. Entonces, si la masa A es más grande que la masa B, a la hora que tú dividas, la masa reducida, que es esta de aquí, se va a acercar a la menor de las masas, a la masa de menor valor en este caso, si una es más grande que la otra. Ahora, ¿cuál es lo interesante justamente de esta cuestión? Ustedes van a ver, o en este caso, cuando vean mecánica cuántica, ya adelantándome un poco al futuro, resolver el problema del átomo de hidrógeno. Y en el átomo de hidrógeno, tú tienes movimiento tanto del protón como del electrón. Y en mecánica cuántica lo que hacen es estudiar ese sistema de dos partículas, haciendo el mismo análisis de cómo sería el movimiento del sistema respecto al centro de masa. Como la masa del protón es bastante grande comparada con la del electrón, casi unas 2000 veces más grande, entonces se chotea la masa pues del protón y te queda pues que el sistema se reduce simplemente el átomo de hidrógeno a estudiar solamente el movimiento del electrón respecto justamente de un punto que se encuentra en la ubicación del protón en este caso. Porque recuerda que es respecto justamente a ese de ahí, ¿no? Respecto al centro de masa. Ahora, justamente como la masa del protón es más grande, el centro de masa va a ubicarse justamente prácticamente en la posición del protón. Entonces todo se reduce a estudiar el movimiento respecto a la ubicación del protón, o sea, el núcleo, y el movimiento del electrón en este caso. Así se desarrolla, aunque no lo vean, la mecánica cuántica en ese aspecto, ¿no? O sea, no vayan a pensar que solamente es una cuestión acá en este caso. Vayamos a una cuestión un poco más cercana a la que vamos a ver nosotros. ¿Dónde se va a estudiar esto de aquí también? Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el movimiento pues, de la Tierra respecto del Sol. Entonces, como el Sol tiene una masa mucho más grande, prácticamente el centro de masa del sistema se va a ubicar en el Sol. Y como la masa del Sol es más grande, entonces esta nueva masa que estamos tomando como representante va a reducir simplemente la masa terrestre. Entonces, esas justamente son algunas aplicaciones de esto del momento de inercia y estas aplicaciones justamente para el estudio del movimiento de las partículas, ¿no? Entonces, fíjate. Entonces, ¿quién iba a pensar pues que estudiar esto de aquí podría tener más aplicaciones o aplicaciones que te estoy mencionando en este caso?
Entonces, eso más o menos para poder entender, en este caso, pues, el asunto de por qué se estudia bastante el movimiento respecto al centro de masa. Ya en el transcurso de esta semana vamos a ver más énfasis en este caso sobre ese sentido. ¿Ya? Bien, en principio, analicemos ahora un sistema, en este caso, continuo de masas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo tengo aquí, por ejemplo, un eje de rotación. Ahí tengo un sólido en este caso, con cualquier forma en este caso en principio, ¿ya? Y lo que yo tengo que conocer es, de cada elemento de masa, de cada pequeña masita que conforma este sistema continuo, tengo que tener justamente cuál va a ser su distancia, en este caso, al eje de rotación. Entonces yo voy a dividir a un sistema continuo de masas, por ejemplo, imagínate pues una esfera, un cilindro, una placa simplemente. Nosotros en este caso lo que vamos a tener en cuenta aquí es dividir cada parte de este cuerpo como si fuera una pequeña partícula de masita delta de m y que está ubicada a una distancia r justamente de este eje de rotación. Y tendríamos que hacer la integral que está viendo. Entonces, ahora sí viene el asunto un poco más simpático. Cuando son partículas, en este caso, de masas no tan, en este caso, pues, pequeño, no muy grande, en este caso, perdón, se puede hacer la suma simplemente. Pero acá habría que hacer la integral si tenemos un sistema continuo. Entonces, ahí lo que vamos a demandar justamente es la parte del cálculo. Ahora, te voy adelantando de que tampoco no esperes que vamos a poner integrales malogradas, ¿no? Eso ya la vas a ver en mecánica teórica. Ahí sí se ve integrales malogradas sobre el momento de inercia. ¿No? Acá no. Acá vamos a ver simplemente integrales, en este caso, relativamente sencillas y sobre todo de cuerpos que guarden cierta simetría. La simetría aquí va a ser importante porque eso va a permitirnos reducir el cálculo bastante realmente. Tanto en este tema como en el siguiente, que es la gravitación. ¿Ya? La parte simétrica en este caso. Ya les explicaré justamente ahora de qué se trata. Entonces, para hallar esta integral, la que estás viendo ahí, debemos conocer cómo la masa varía con la distancia del eje de rotación. Y hay que remarcar nuevamente que esa distancia va a ser en este caso perpendicular al eje. ¿Ya? Muy bien, vamos en este caso pues muchachos a comenzar en este caso pues a hacer el calculito, ¿ya? Pero antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay algo que realmente no han comprendido del todo? Vamos, manifiéstense de una vez. Ah, ya. Su compañero acá me está haciendo una pregunta. Dice si lo del delta de N. Ya. Lo que pasa es, mi estimado, acá. Lo que pasa, mi estimado, es que el delta de M es como una manera de distinguir a todas las masitas en este caso. Yo debería poner la sumatoria que vimos hace un rato, ¿no? Que es esta de aquí, ¿verdad? Por otro hacer unas cuantas. O sea, en realidad, yo debería hacer esta sumatoria de cada una de las masitas que conforman a todo ese cuerpo continuo. Pero como nosotros vamos a utilizar en este caso aquí, para referirnos en este caso a esta variable que representa un sistema continuo, ya no le puedo poner el índice I. El índice I se utiliza para expresar masitas justamente, pues, ¿Vas donde Chino vas? de manera discreta.
A ver. ¿Están haciendo una pregunta o alguien se ha colado por ahí, muchachos? A ver, un ratito. A ver. Listo. ¿Se había colado alguien por ahí? Sí, sí, sí. Listo. Si tienen una pregunta, por favor, activan ese micrófono. Muy bien, están preguntando cómo se llega a esa integral. Tú sabes que la integral en sí es una sumatoria. O sea, voy a retroceder aquí. Nosotros estamos partiendo de una sumatoria. Esta sumatoria es la que deberíamos hacer, en este caso, para un sistema discreto de masas. Yo ya no voy a tener un sistema discreto de masas, ahora voy a tener un sistema continuo de masas. Y justamente, no sé si ustedes, bueno, recién van a ver cálculo integral en sí, de repente algunos. La integral es como hallar el área debajo de una función. Entonces, cuando yo quiero hallar el área de una función, por ejemplo, yo parto toda el área debajo de la función en pequeños rectángulos, donde la base del rectángulo va a ser bien chiquitita. Y cuando la base del rectángulo es bien chiquitita, le ponen justamente este simbolito, sería dx en ese caso, como el de una integral. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto de aquí, es como si estuviera hallando la integral justamente de, o sea, la suma de todas esas masitas y del cuadrado de su distancia. Entonces, como yo voy a hacer una sumatoria, y eso es expresable en este caso en términos matemáticos, como si yo graficara en un eje el r al cuadrado y en el otro eje la masa, entonces viendo cómo cambia la masa con la distancia, puedo evaluar yo esa expresión. Entonces, esa es la idea básicamente detrás de la integral. O sea, la integral es la expresión de una sumatoria para términos, en este caso, que son tan cercanos uno del otro que no hay manera ya de ponerles un índice. ¿Ya? Eso, como te digo, esa es la parte, como dije al inicio, esa va a ser la parte un poco más dura de masticar. Cuando son valores discretos, creo que más o menos se entiende el asunto, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de por qué la integral. La integral es la representación de una sumatoria. ¿Ya? Pero como le digo, o sea, formalmente deberían llevar pues estos cursos después de llevar integral, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita esa es la discusión de siempre en la facultad y algunos dicen, no, que sí tienen que saber, que con el curso introductorio basta y sobra, pero sus dudas son válidas, ¿no, muchachos? O sea, yo entiendo en este caso, ¿no? Que tengan sus dudas, ¿no? Bien. Voy a continuar, ¿ya? Salvo que alguien tenga una pregunta más. Profesor, Dime. disculpe, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre sistema de masa discreto y continuo? Que las Claro. masas son... O sea, por ejemplo, imagínate que tú tienes, por ejemplo, bolitas de billar, por ejemplo, y tu eje se encuentra en una esquina justamente de la mesa, por así decirlo. Entonces, con respecto a la esquina justamente de esa mesa, tú vas a tener tus bolitas de billar, cada una va a estar a cierta distancia justamente de la esquina de la mesa. Ese sería un sistema, en este caso, del tipo discreto, ¿no? Podríamos considerar también que el cuerpo de repente y la separación del cuerpo al eje es mucho más grande que el tamaño del cuerpo. Y prácticamente considera eso como un sistema discreto, como partículas ubicadas en posiciones determinadas. En un sistema continuo, por ejemplo, yo ya no puedo utilizar esto en una regla, por ejemplo. Imagínate que tengo una regla de 1 metro de acero y yo me pongo a rotar esa regla, por ejemplo, respecto justamente de un eje que pasa por un extremo de la regla. Yo me voy a dar cuenta de que yo voy a tener diferentes masitas, y yo parto la regla en varias masitas, sus distancias al eje van a cambiar, pero yo ya no puedo en este caso hacer la sumatoria tan alegremente, porque yo como sé cuál va a ser el grosor que voy a elegir. De repente elijo un grosor muy grande, en este caso de cada segmento, y estoy perdiendo información, porque dependiendo del grosor que tú elijas de cada
segmento de la regla, si es más grande o más pequeño en este caso el segmento, vas a tener mejor o menor precisión para poder calcular esta cantidad. Entonces, eso podría ser en este caso más o menos tu respuesta en ese sentido, ¿no? Cuando ya no puedas en este caso asignarle exactamente una posición a cada masa, porque tienes tantas masas juntas una con la otra que no hay manera en este caso de decir, ah, esta posición es para esta, ¿no? O sea, lo que se hace justamente es ya trabajar de forma continua. Un cilindro, por ejemplo. Un cilindro, tienes un eje cerca al cilindro, tampoco podrías hacer eso. Ya dependería básicamente cómo tú distribuyes en este caso la masita y todo. El delta de M es para representar una masita bien chiquitita, muchachos, bien chiquitita, donde prácticamente asignarle una distancia ya no representa ninguna en este caso inconveniente. Ya para esa masa bien pequeña esa va a ser su distancia. Son masitas bien pequeñitas. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar, muchachos? Pregunten, por favor. Ya, profe, ¿me escucha? Buenos días. Claro, La anterior diapositiva, por favor. la anterior. Ya. Sí, ¿Listo? la anterior. Ah, la anterior. ¿Alguna más? Sí. Ya. Esa, RA igual a MB entre MA más MB por R0. ¿De dónde Ya. salió? ¿De dónde salió eso? Esto. Lo de ¿Lo de abajo? No, no, lo de arriba. Los dos, RA y RB. Ah, no. RA, por definición, es la distancia de la masa A hasta el eje. Ese es RA. Ya, pero me refiero a por qué es igual a MB entre MA más MB Ah, ya, entonces te por decía. R0. Ajá. Es que justamente al inicio vimos que hemos tomado el centro de masa como el origen. Entonces, recordando las viejas lecciones de Física 1, ¿cómo calculamos la posición del centro de masa de un conjunto de partículas? Se hace justamente el promedio ponderado de cada masa por su posición en este caso. Recuerda que la posición se mide desde el origen. De aquí se mide la posición. Entonces, como yo he elegido el centro de masa como el origen, esta operación tiene que ser cero. Porque yo he elegido el origen como centro de masa. Esta es la posición del centro de masa. Como te digo, y como elegí el origen, ese resultado caballero tiene que ser cero. Porque yo elegí como origen, como el centro de masa como origen. Y, por lo tanto, los dos vectores que están acá arriba tienen que sumar cero. Para que sumen cero, además de ser opuestos, tienen que ser de igual módulo. Entonces acá aparece esta expresión. Ahora, pero justo RA, que estás viendo aquí, RA representa justamente su módulo, la distancia también de la partícula A hacia este eje. Y RB también representa la distancia de esa partícula hacia ese eje. Entonces, el módulo de RA es igual a R mayúscula A, y el módulo de la posición B va a ser igual a la distancia B al eje. Y la suma de ambas distancias es lo que hemos llamado R0, que es justamente la separación entre ellas. Entonces, como el producto de estas distancias sería acá MA, R mayúscula A, igual a MB, R mayúscula B, entonces, y como la suma de esas distancias es R0, acá tienes dos ecuaciones con dos incógnitas. De acá despejas esto de acá. Y calculando tu momento de inercia, llegas a calcular esto de aquí. ¿Me entendiste? ¿O Sí, profesor, todavía no? gracias. Sí, sí, sí entendí. Muy bien, listo. Ahora sí continuamos. ¿Alguna otra pregunta más antes de empezar con los calculitos? Ya. A ver, acá hay otra pregunta. Suma de rima. Ya listo. Ya está. Bien, creo que ya respondí casi todas las preguntas. Acá dice, profe, entonces el R varía al igual que la posición de las partículas. Claro, en el caso que estamos viendo aquí del R mayúscula varía igual que la posición de las partículas, a nuestro compañero Ricardo. En el caso anterior que hemos visto sí, ¿no? Porque estamos trabajando en un mismo eje. Pero ahora el R
ya no va a ser la posición de la partícula, porque ahora como tengo acá, en este caso vamos a analizar un sistema continuo. Por ejemplo, si yo tengo una masa, no sé si están viendo acá mi cursor, si yo tengo una masa por aquí, yo tengo que calcular esta distancia perpendicular, tengo que calcular. Para una masa por aquí tengo que calcular su distancia perpendicular. Va a tener cierta relación con la posición de todas maneras, pero a nosotros no nos va a importar la posición, lo que nos va a importar justamente va a ser la distancia de esta masita chiquitita, su distancia perpendicular a este eje, por el momento. Ya, vamos en este caso ahora sí entonces pues a continuar. A ver. Vamos a trabajar con la clásica. La clásica es una barra de longitud, en este caso hay una pregunta más por aquí, un poquito. A ver, muchachos. Ah, ya. Ah, era para agradecer. Ah, ya. A ver, muchachos, seguimos. A ver. ¿Están viendo mi diapositiva? Ya, ahora sí. Listo. Entonces, a ver, un ratito. Un ratito voy a dejar de compartir un cinquito. Un cinquito, ya está. Ese es un asunto esta nota, de estar ahí compartiendo y descompartiendo. Ya está. A ver. Vamos otra vez a compartir pantalla, muchachos. Perdonen la interrupción. A ver acá, ¿qué pasó? Se achora mi PowerPoint. A ver. Ya está. Listo, entonces, pueden ver en este caso mi diapositiva, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá una longitud, una barra de longitud L y de masa M, la cual está distribuida uniformemente a lo largo de su longitud. ¿Esto qué significa? Si yo parto la barra por la mitad, mitad la masa. Si parto la barra en 4 partes, en este caso de igual longitud, las 4 partes van a tener igual masa. Es decir, hay una proporción constante entre la longitud de la barra y la masa de dicho segmento. Vamos a calcular el momento de inercia. Y no hay que olvidar justamente pues que el momento de inercia justamente pues va a depender del eje que elijamos en este caso. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi barrita, yo tengo acá mi eje de rotación que está pasando justamente por un extremo de la barra. Voy a poner ahí mi origen, en este caso, justamente por comodidad de cálculo, básicamente. Y en este caso, como mencionaba su compañero, en este caso sí yo puedo decir que la posición y la distancia, o sea, la magnitud de la posición y la distancia coinciden. Esa distancia perpendicular para el momento de inercia coincide para una barra. Entonces, yo tengo la longitud L de la barra. Entonces, si yo considero X como la posición y estoy tomando mi origen en este extremo, entonces X, que además de ser la posición, su magnitud representa la distancia de esta masita al eje, X va a variar de manera continua desde 0, dado que es el origen, hasta L, que es el extremo justamente del lado derecho. Entonces, eso va a ser fundamental porque ya estoy encontrando cuál va a ser mi límite de integración. Yo voy a partir esto en pequeñas masitas. Esta es una masa muy grande, solamente que por cuestiones didácticas la estoy poniendo justamente de esa manera, nada más. Entonces, mi masita, bien chiquitita, es la que yo voy a poner en este caso, pues, delta de m, por así decirlo, ¿no? Y yo voy a considerar justamente que, por así decirlo, el grosor, en este caso, de ese pequeño segmento le estamos llamando delta de X. Una longitud muy pequeñita y una masa muy pequeñita de la barra para dicha longitud.
Yo voy a partir esto en pequeñas masitas, delta de m, acá, delta de m a lo largo de toda, en este caso, pues, esta barrita. Listo. Entonces, si la masa está repartida uniformemente, lo que te decía, hay una relación entre la masa y la longitud de cada segmento, de manera que ese cociente es constante. Como en la academia, cuando ustedes vieron esto de la densidad lineal de masa de la cuerda, donde tú dividías la masa de un segmento de la cuerda, ¿no? La masa de un segmento de la cuerda, y lo dividías entre su longitud, y resultaba ser justamente eso una constante. Entonces, acá va a ser lo mismo. Yo estoy dividiendo una pequeña masa de la barra y su pequeña longitud respectiva. De manera que el cociente de esta pequeña masa entre esta pequeña longitud va a ser una constante y va a ser igual que si yo divido toda la masa de la barra y la divido entre toda su longitud completa. Eso es lo único que estamos haciendo ahí, ¿no? O sea, los símbolos, yo sé que te jala la vista la derivada y toda esa nota. Y al final es eso también, al fin y al cabo. Si yo quiero analizar esto como funciones, o sea, derivada. Físicamente es una pequeña masa y su pequeña longitud respectiva, nada más. O sea, míralo en física de esa manera, como una proporción entre dos cantidades. Si se mantiene constante, entonces yo veré que a medida que me desplazo a lo largo de la barra, la masa va a aumentar de manera lineal con la posición. Es decir, más longitud, más masa y en la misma proporción. ¿Ok? A ver. Un ratito. Ya. A ver. Vamos a ver acá si hay algún chat. No hay ningún problema en el chat. Y tampoco no hay ningún problema en los participantes. Ya no han comentado nada. Listo. Oye, muchachos, un ratitito. Pasa que se ha agrandado acá una pantalla y está que me estorba. Es una vaina realmente. Ya está. Ya está. Ahora sí. Entonces, estábamos aquí. Tienes que tomarlo como te decía de esa manera. Una pequeña masa y la relación con su pequeña longitud asociada. Y eso era lo que te decía que se llamaba pues densidad lineal de masa, ¿no? Entonces, estamos considerando que la masa va a estar repartida de esta manera asociada con su longitud. Entonces, la pequeña masa de esta porción de aquí de la barra lo puedo expresar como el producto de ese cociente, de ese producto, perdón, que es la densidad lineal, la de aquí, que está de aquí, multiplicado justamente pues por la longitud asociada a ese pequeño elemento, ¿no? Y esto va a ser simplemente la masa total entre la longitud total de la barra y multiplicado por la pequeña longitud de dicho elemento, de dicho segmento. Ahora, como te digo, es importante en este caso determinar cuáles son los límites de integración, ¿no? Ya que su módulo representa la distancia de ese elemento diferencial de masa, así se le llama, elemento pequeñito de masa respecto al eje. Entonces, nuestra integral, que era esa de ahí, con el r al cuadrado, acá me he equivocado, acá tiene que ser r mayúsculo al cuadrado, para que no se palteen con la posición. Además, voy a cambiarlo en el acto, ¿ya? Entonces aquí es r mayúscula al cuadrado, porque esa es la distancia. El r minúscula se reserva justamente para lo que es el vector posición. Ahora sí, en nuestro caso, nuestra distancia perpendicular al eje va a ser el x, en este caso al cuadrado, y tu diferencial de masa, en este caso pues,
va a ser lo que viste hace un rato. Esa relación masa entre longitud multiplicada por la longitud del segmento. Tienes que verlo como proporciones nada más, ¿ya? No te compliques tanto la vida en términos matemáticos, ¿ya? Entonces aquí sacamos a un lado esta relación, estamos considerando que la masa está repartida constantemente, entonces lambda, que vendría a ser la densidad lineal, igual este cociente sale, y te queda justamente la integral de esto. Esta integral es más conocida que la patada, sale justamente pues x al cubo sobre 3, y habría que evaluarla entre L y 0. De manera que al final acá te va a quedar L al cubo sobre 3 esta integral. Esta integral es L al cubo sobre 3. Perdonen lo chueco de mi pulso, ¿ya? Entonces, en este caso aquí, al multiplicar, nos va a quedar la expresión del momento de inercia m L al cuadrado sobre 3. Entonces, esa va a ser, por ejemplo, la expresión para el momento de inercia de una barra, pero recuerda, en este caso aquí, uy, se pasó mucho, recuerda en este caso aquí que nosotros estamos considerando que el eje está pasando por un extremo de la barra. Para un extremo de la barra, este va a ser el límite de integración. Y este va a ser el resultado que corresponde al momento de inercia de una barra que está pasando justamente el eje por un extremo. O sea, para un extremo. ¿Qué pasa si el eje, valga la redundancia, pasa por el centro de masa de la barra? Una barra homogénea. ¿Cuáles serían ahora los límites de integración para la posición X? ¿Y cuál sería el momento de inercia? A ver, plantéenlo con calma, les voy a dar unos 5 minutos. ¿Cómo sería este cálculo? ¿Cómo sería este cálculo si más bien el eje ya no pasa por el extremo? Cuando pasaba por el extremo, el X cambiaba de 0 a L. A ver, claro, su compañero ahí está poniendo claro, pero mira, ahora está en la mitad. Acuérdate que es una barra, no es una barra continua, todo uniforme, el centro de masa estaría en la mitad de la barra. Entonces tú tienes L medios para la izquierda y L medios para la derecha, pero habría que ponerlo de manera justamente pues como coordenadas, ¿no? Ya más o menos ya te di una idea. ¿Cuál serían los límites de integración y cuál sería el momento de inercia en este caso? O sea, ¿cómo harías ese cálculo? ¿Ya? Yo voy a dejar esta pantalla porque prácticamente ahí está la misma idea. Ajá, como ya algunos se han dado cuenta, esa es la idea justamente ahí. Y habría que calcular el momento de inercia en este caso con respecto al eje que pasa por el centro. Claro. Juan, la mitad no es. Parece que fuera la mitad, pero no es la mitad. A ver, operen con calma, muchachos. A ver, unos 5 minutitos para que estén ahí vacilando. Entonces, mira, repito nuevamente, es una barra homogénea. Entonces, tiene que pasar caballero por la mitad. Por la mitad de la barra tiene que pasar el eje que pasa por el centro de masa. Y tienes L medios para la izquierda y L medios para la derecha. ¿Ya? Muy bien, Gino. Esa es la idea justamente. Y el momento de inercia, la cuarta parte del resultado que está ahí. Claro, esa sería básicamente en este caso la cuestión. Así es. Entonces, fíjense, ¿eh? Una pregunta inocente. Mira, ¿habrá algún momento de inercia menor a ese de ahí, que sería ml al cuadrado sobre 12, que es el resultado supuestamente? Pero quiero que lo operen, muchachos, operen. ¿Ya? Agarren su lápiz, opérenlo. Y cuestiónense si podría haber, claro, si podría haber la posibilidad de que salga menor, un momento de inercia menor que el que pasa por el centro de masa. ASD, ¿qué cosa es eso?
A ver, con calma, muchachos, con calma. Integren, en este caso, si quieren pueden escribir en el chat su L cuadrado, si quieren pueden ponerlo así, ¿no? Yo entiendo que están elevando al cuadrado ahí, ¿no? Para los que no saben poner eso, creo que es al 94, creo que es el circunflejo, si no me equivoco. A ver, déjenme corroborar. Sí, al 94. Entonces, a ver, operen muchachos su resultado en este caso aquí. Juan dice, no puede haber menor, creo, que el resultado. A ver, vamos a ver. Claro, la idea justamente, muchachos, es que ustedes en este caso, pues, corroboren, ¿no? Por eso que el centro de masa es, en este caso, un bien especial, ¿no? El eje que pasa por el centro de masa es bastante especial. Ya está. Entonces, muchachos, a ver. ¿Todos están de acuerdo, muchachos, entonces aquí? Muy bien. Ya está. Recuerda que todo esto nació de calcular la energía de rotación, ¿no? Y estudiar esa nueva cantidad que aparecía asociada a la masa y la distancia, ¿no? Ahora, hay una cosa curiosa también. Y se vería mejor si tuvieran una barra pesada. Si tienen una barra, por ejemplo, de acero en casa, una barra bien pesada, ustedes pueden corroborar esto experimentalmente. Si tú tratas de hacer rotar esa barra, ajá, muy bien, Alexander. Si tú tratas de hacer rotar una barra, agarrándola de un extremo, te va a costar más chamba que agarrarla de la mitad y empezarla a rotar respecto a la mitad. Va a ser más fácil rotarlo agarrándolo de la mitad que agarrándolo del extremo. Pero tiene que ser con una barra pesada para que se note el efecto, ¿no? Con una barra que no pesa mucho, el efecto va a ser casi imperceptible. O agarrar una barra más larga, en este caso también podría ser otra solución. Pero si tú agarras una barra de un extremo y quieres hacerla rotar, te va a costar más trabajo, vas a tener más dificultad que en el hecho justamente pues, de agarrarla por el punto medio a la barra y empezarla a girar ahí va a ser más fácil. Eso para que vean que el eje también va a influir bastante también después en los movimientos, en este caso en su cambio de movimiento, que se yo, de la barra, ¿no? Muy bien, entonces yo he visto que hay algunos que han respondido que sale la cuarta parte, o su compañero Carlos que respondió a SD, no significa que es eso, pero bueno, algo significará. O agarró el teclado seguro a golpes y le ha salido eso. Bueno, bien, entonces vamos en este caso pues a continuar. Listo. Ha llegado el momento de hacer uno más simpático. La barra es tal vez el caso más monstruo que hay, ¿ya? Y pueden corroborar experimentalmente lo que les decía respecto al momento de inercia, ¿no? O sea, cerca al eje es más sencillo de maniobrar, su momento de inercia es menor, la masa está repartida de esa manera, en un extremo es un poco más complicado. Y después vamos a poder la otra clase, ya vamos a calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje paralelo. Ya eso vamos a hacer en otra clase. Vamos a calcular el momento de inercia de un cilindro hueco respecto de un eje que pasa por su centro. Entonces, para calcular el momento de inercia, en este caso, pues, de un cilindro hueco, lo que vamos a hacer primero es calcular el de un anillo, cuyo eje pasa por su centro y ese eje es perpendicular al plano del anillo. Me refiero justamente, muchachos, a esto de aquí. Tengo mi eje de rotación, tengo mi anillo. Ese va a ser un pequeño pedazo del anillo con su masita pequeñita
y su distancia en este caso aquí, R. Hermano, este cálculo es un chiste comparado con el cálculo anterior. Y el delta de M solamente es finta, nada más, chocherita. Porque si tú tomas cualquier pedazo del anillo, cualquier pedacito del anillo, todos van a estar ubicados a la misma distancia de ese eje. No tienes que expresar esto en términos de nada, simplemente hacer esto, ¿no, mami? Entonces vamos a llamar M' a la masa del anillo y R el radio. Todos los elementos de masa delta de M' están a la misma distancia. Y como el R va a ser constante para todos los pedazos a lo largo del anillo, porque todos se equidistan de este punto por donde pasa el eje, simplemente lo sacas, hermano, al R cuadrado de la integración. Y acá todo se transforma simplemente en sumar todas las masitas una por una. Acuérdate que esto es como una sumatoria de MIs, pero chiquititos los MIs. Entonces al final, simplemente te va a quedar la masa multiplicado por el radio al cuadrado, nada más. Esa es justamente la ventaja, del caso justamente pues del anillo. En el caso del anillo, todos se equidistan del eje, pues. Todas las masas a lo largo de este anillo, todas se equidistan de este eje. Así que el R sale y nos queda este resultado directo. Entonces, ojo, vuelvo a repetir, esto es para este eje que está aquí. Tú no vayas a pensar que va a ser el momento de inercia siempre del anillo este. Va a ser el momento de inercia para este eje que pasa por el centro. Ya se voy a volver a estoy repitiendo otra vez. ¿Ya? Eso sí tienes que tomarlo en cuenta, por favor. ¿Ya? Eso sí tienes que tomarlo en cuenta. Eso va a ser para el eje que pasa por aquí. Y va a ser mr cuadrado. Ahora, y acá te tengo una sorpresita. ¿Ya? Fíjate, hermano, que solamente nos ha interesado la distancia de este elemento al eje. Pero imagínate por un momento, imagínate, que tú tienes una lata de leche Gloria. ¿Ya? Y que le has volado tanto la tapa de arriba como la tapa de abajo. Te has quedado con todo el borde nada más. Entonces, como su radio va a ser mucho más grande pues, que el espesor de la latita de leche, tú tranquilamente lo que puedes hallar es, mides el radio de la lata de leche Gloria, colocas la masa y ese va a ser también su momento de inercia, la masa por el radio al cuadrado. Porque acá me interesa, porque si esto yo lo transformo en una superficie cilíndrica, bien delgada, sin importar la altura que tenga esa superficie cilíndrica, el resultado va a ser invariante. Porque yo puedo agarrar, y en este caso, por ejemplo, como que yo agarro, y esta es mi lata de leche Gloria, y un pedazo de la lata de leche Gloria, así grandazo, le llamo delta de M a ese patrón. Entonces, todos los pedacitos de la superficie cilíndrica de la lata de leche Gloria que rodean, todos van a estar a la misma distancia del eje. Así que el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces, para un cilindro hueco, pero bien delgadito, se sigue cumpliendo esto de aquí igualito. La masa por R cuadrado. Porque cada uno de esos pedacitos que rodean, por ejemplo, aquí, todos van a estar a la misma distancia del eje. Este va a estar a R, este va a estar a R, este va a estar a R, y hasta el de abajo va a estar a R de distancia separado del eje. Por eso que aquí te decimos, note que si en vez de un anillo hubiéramos tomado un cilindro de poco grosor, sin importar la altura del cilindro, el resultado es el mismo. Pero ojo, no estamos considerando las tapas, solamente la superficie cilíndrica, nada más. Para las tapas, ya es otra historia en este caso. Para en este caso, pues, disco, ya hay que hacer un poquito más de cálculo. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Están de acuerdo con el cálculo del anillo o no les ha quedado claro?
Ya está. A ver, muchachos, comenten, activen su micrófono. Todavía tenemos algo de tiempo. Ya. Bien, en vista que, ¿no?, que algunos se han manifestado y nadie ha piteado, vamos a continuar entonces. ¿Ya? A ver. Vamos por acá. Entonces, ahora vamos a considerar recién nuestro cilindro hueco con su radio interno R1 y su radio externo R2. ¿Ya? Esto del medio es hueco. ¿Ya? Esto ya no es una lata de leche Gloria. Esto ya es una lata cuyo espesor cilíndrico ya es considerable. Entonces, ahí ya no lo puedo chotear en este caso, pues, y decir que es chiquitito. R1, R2 y esto de aquí. H, perdón, de altura. Entonces yo voy a considerar ahora más bien que la masa está distribuida uniformemente en todo el volumen. Entonces, ahora yo voy a tomar de esta manera. Yo lo que voy a hacer ahora es partir esto en cilindritos huecos de poquito espesor. Delta de M, va a ser justamente la masita de todos esos pequeños cilindros delgaditos que uno a uno voy juntando para rellenar todo el volumen justamente que estás viendo aquí. Es como tener un montón de latas de leche Gloria con radios cada vez, en este caso, más pequeños, de manera que con eso voy rellenando todo el volumen. Ya hemos calculado, acuérdate, ya hemos calculado para el anillo y para la lata de leche Gloria. Ya hemos calculado eso de ahí. Ahora vamos a rellenar todo este volumen a punta de lata de leche Gloria. Cada lata de leche Gloria va a tener ahora su masita delta de M y su volumen en este caso específico. Como estoy considerando que la masa está repartida de manera uniforme en el volumen, entonces esto también va a ser igual al cociente de toda la masa de este compadre de aquí, que ya no es un cilindro hueco con radios muy pequeñitos entre sí, o sea, no es como una superficie de poco grosor, sino al contrario, ahora sí tiene un grosor determinado que ya no puedo despreciar. Entonces, aplicando un poquito de geometría, tú ya sabes que el volumen va a ser justamente pi por radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado por h. Ya, esa es conocida esa geometría. Listo. Entonces, recuerda que esta va a ser la relación, la masa entre el volumen justamente del cilindro. Ahora, ¿cómo voy a trabajar yo justamente con mis, en este caso, pues, momentos de inercia, en este caso? Entonces, para hallar el momento de inercia del cilindro hueco anterior, vamos a dividir el cilindro en cilindros huecos de, como te decía, ¿no?, de espesor bien delgadito, de masa delta de M, pero con radio interno R y radio externo R más delta de R. Recuerda que el delta de R es como un radio bien chiquitito, en este caso aumentó nada más el radio. Entonces acá estoy exagerando el dibujo, esto sería R, ese vendría a ser el espesor delta de R, esto sería H, y si yo desenrollo ese cilindro hueco, yo voy a tener algo parecido a esto. Todo el borde mide 2pi por R. Entonces, 2pi por R va a ser la medida de todo el borde prácticamente. Este espesor, delta de R, vendría a ser justamente el que está viendo aquí. Y el H que vendría a ser lo mismo. Entonces, por así decirlo, si yo considero ahora el espesor de nuestra lata de leche Gloria, el espesor de la lata de leche Gloria vendría a ser el delta de R, por así decirlo. Entonces, este elemento que hemos considerado pues de masita delta de M, esa masita va a tener ese volumen, que va a ser 2πr por h, el área justamente que está aquí, multiplicado por el espesor que es delta de R. Ese va a ser el volumen justamente de la lata de leche Gloria con su espesor delta de R chiquitito. Entonces, como la masa está distribuida uniformemente en el volumen, entonces
la densidad, un viejo amigo conocido, es el cociente pues entre la masa y el volumen. Yo calculo entonces la masa de la lata de leche Gloria como el producto de la densidad por el volumen que tiene justamente nuestra latita. Al multiplicar aquí, voy a tener la masa, acá tengo todo el volumen que está aquí. Pueden apreciar todo, ¿cierto? Todo se aprecia, ¿verdad? Ya está. Entonces aquí, en este caso, profe, si no, allá. Listo. ¿Todo bien, profe? Si no, que ya no tengo batería. Ricardo, tú no te preocupes, Ricardo, porque esto va a estar grabado y vas a poder ver todo. Tranquilo, no te preocupes. Ya cargas tu batería en este caso después. Después miras el video, no te preocupes. Tú no te vas a perder detalle de nada, ¿ya? Todo va a estar grabado. Entonces aquí, al multiplicar, nos va a quedar esta expresión. Y ahí donde aparece nuestro querido amigo delta de R, el espesor de la lata de leche Gloria. Entonces, con esta nota yo voy a hacer mi integración. Recuerda que R representa justamente pues el radio. Y como estamos hablando del cilindro hueco, entonces el R cambiaría entre R1, que es el radio interno, y R2, que es el radio externo. Entonces, cuando yo voy a hacer en este caso mi diferencial de masa, mi pequeña masita va a estar expresada de esta manera, en términos de la masa, en este caso, pues, de la masa completa del cilindro hueco, su radio externo e interno, y esto de aquí. O sea, no tienen que, en este caso, complicarse tanto la vida en que, que hay que saber un montón de matemáticas. No, tienes que darle sentido simplemente a este delta de R. ¿Qué significa? Un espesor pequeñito. Esto, como te digo, no es un curso de matemática. La matemática te va a habilitar, te va a dar más habilidades para hacer cálculos más complicados, eso sí. Pero acá tú tienes que verlo simplemente como cuestiones prácticas. La física no es matemática, es práctica. Y acá simplemente le estamos dando una sencilla manera de evaluar nada más el punto. Bien, vamos en este caso pues a continuar. Entonces yo ya conozco el resultado del momento de inercia del anillo respecto al eje y que voy a tomar como mi momento de inercia de cada lata de leche Gloria. Recuerda que en ese caso, vamos a retroceder, es simplemente la masa por R cuadrado. La masa por R cuadrado va a ser el momento de inercia del anillo o de la lata de leche Gloria respecto al eje que pasa por el centro. Entonces, yo lo que voy a hacer es transformar esto de aquí. Yo, cuando voy a hacer la integración la anterior, esto se va a transformar en un pequeño momento de inercia. Y esto de aquí se va a transformar en una pequeña, en este caso, masa. Ese va a ser el cambio que nosotros vamos a hacer para hallar el del cilindro sólido, cuyo grosor ya no lo puedes considerar pequeñito, que tiene su radio externo o interno definido. Ese va a ser el cambiazo. Cada vez que tú calcules un momento de inercia y vas a utilizar ese resultado para hacer otro cálculo de un momento de inercia más complicado, entonces lo que calculaste ahora pasa a ser un pequeño momento de inercia. Y en este caso, como el radio es fijo, solamente cambiaría la masa y pasaría a ser en este caso una pequeña masa nada más. Ese es el único cambio que se haría. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, como te decía, esto de aquí es el momento de inercia justamente, pues, del anillo. Yo voy a transformar esto de aquí. Acá también es perdón. Acá también me he quinceado. Un ratito. Acá mayúscula, muchachos. Perdonen. A ver. Cámbiate, pues. Se ha colgado mi PowerPoint, muchachos, que tengo un montón de ventanas abiertas, ni se imaginan. A ver, un ratito. Como modo de relajo. A ver. A ver, un ratito, muchachos. Se ha colgado el PowerPoint, pero todavía me escuchan, ¿cierto? Ya está.
y te va a ser R, y te va a ser R. Y ahora sí, muchachos, volvemos. Ahora sí. Entonces, como te decía, este es el resultado del anillo, en este caso aquí, de todo el anillo. Entonces, yo voy a cambiar, como la lata de leche Gloria, todos los pedacitos de la lata de leche Gloria van a estar a la misma distancia R, entonces el R no va a cambiar. El R va a ser, en este caso, por así decirlo, un parámetro fijo. Lo que va a cambiar, obviamente, es la expresión de cómo el diferencial de masa, justamente ahí, de cada uno de esos compadritos, va a cambiar. Entonces, jalo el resultado anterior, el que justamente hemos deducido en la diapositiva anterior, que está aquí. El que está aquí en este caso, muchachos, no se olviden. Entonces voy a jalar este resultado que es cómo cambia la masa de cada latita de leche Gloria con la distancia. Entonces aquí multiplico por el resultado que hemos deducido anteriormente. Y nos va a quedar esta expresión de aquí. Hay que hacer la integración. El R va a cambiar desde el radio interno R1 hasta el radio externo R2. Entonces el momento de inercia se va a integrar aquí. Y este integral, muchachos, es más fácil que la patada, ¿no? La de aquí va a ser R al cuadrado sobre 4. Y acá te va a quedar diferencia de cuartas, diferencia de R cuadrado, y acá te queda este resultado. 1/2 de la masa por la suma de los cuadrados del radio interno y externo respectivamente. Ese entonces es el momento de inercia de un cilindro hueco que pasa respecto a un eje que pasa por su centro. Entonces, ese va a ser el resultado. Ahora, de aquí podemos sacar varias cositas, ¿ah? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el de un cilindro sólido, que solamente tiene radio externo, que no tiene radio interno, es totalmente sólido el cilindro, como una moneda, por ejemplo. Una moneda es como un cilindro sólido. Un disco es un cilindro sólido. Fíjate que el resultado no interesa el hacha. El hacha desapareció de todos los cálculos. El hacha no pinta. Para este eje solamente depende de la distancia radial. ¿Ah? Entonces, si el h es grande o pequeño, este resultado es invariante para el eje que hemos elegido. Vuelvo a repetir. Para ese eje que pasa por el centro de simetría, si quieres en este caso, pues, por el eje de simetría de esta superficie, este va a ser el resultado. Sin importar cuánto vale h. Para ese eje. Entonces, una moneda, un disco, caen en esta categoría, porque serían simplemente cilindros con un h pequeñito. Y solamente dependería de su radio. Entonces, como son sólidos, no va a haber hueco, el R1 se volvería 0. Y al final, el momento de inercia de un disco o anillo simplemente sería 1/2 de la masa por su radio elevado al cuadrado simplemente. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna consulta? Profesor, Dígame. profesor, una pregunta. Cuando calculó, dijo que ese cilindro hueco lo Ajá, llenaba con varios cilindros chiquitos. claro, cilindros de espesor delta DR, así como el que está acá ahorita, con un Claro, montón de esos. pero por ejemplo, al momento que usted calculó su volumen, cuando Ujú. pone el primer cilindro hueco, el segundo cilindro hueco ya no se calcularía de la misma forma el volumen, creo. ¿Te refieres a Porque esto de aquí? ajá, Claro, lo que pasa es que acá yo he exagerado el dibujo, ¿no? Porque son un montón de cilindros con un espesor bien delgadito. O sea, el delta DR, dibujarlo, pues, claro, debería ser uno bien delgadito realmente. Y son varios de esos delgaditos que voy poniendo uno, el otro, y el otro, y el otro. Lo que, si quieres verlo de esta manera, para el siguiente cilindro delgadito, este R que está aquí, que estás viendo, sería más grande.
Ajá. Y este de aquí, en este caso, va a ser siempre chiquitito. O sea, uno de R más grande para que tape a la lata de leche Gloria, por así decirlo. Y después uno más grande de este para que tape a la siguiente leche Gloria. Y así. Este pata es el que va variando, por así decirlo. Desde R1 hasta R2. Y el espesorcito, que sea el más chiquito posible, de manera que nos indique un incremento, básicamente. ¿Me entendiste más o menos? Sí creo, o sea, el DDR sí es constante. Sí, Ah, claro, por... de alguna manera es como si fuera constante y lo más pequeño posible. Ay, por eso la Claro, integral, ¿no? Por el que está barriendo el R. está barriendo el R, porque la variable es el R. Ay, No sé, tu pregunta es interesante, porque esto, como te digo, esto es darle sentido un poco a la matemática, ¿no? Entonces lo que varía es esto. Este es el pata que varía, el R. Y voy tomando el espesor el más pequeño que se pueda, el más pequeño que se pueda para poder hacer estas sumas. Y ya esto de aquí ya aparece, ya ahí ya recién entra a jugar la parte matemática, por así decirlo, ¿no? Porque la variable es el R. El R que varía desde R1 hasta R2. Esto como les decía, ¿no? Para un cilindro, en este caso, pues, para un cilindro sólido, que ya no tiene hueco, el R1 desaparece. Solamente quedaría un medio de M por el radio al cuadrado, simplemente. Ahora, tú dirás, profe, pero ¿cómo el de un hueco, cómo el de un aro va a ser más grande que este que es sólido? Y tiene sentido por una razón bien simple. Es que en el caso del aro, voy a retroceder un ratito, en el caso del aro, cuando te sale este resultado de aquí, es toda la masa ubicada a una distancia R. Pero cuando tú tienes todo relleno de material, yo estoy diciendo que toda la masa M está repartida justamente en toda esta región. De manera que este borde va a tener cierta cantidad de masa ubicada a R. Vas a tener otra masa ubicada a menor distancia de R. Y así. Este momento es mayor porque toda la masa está ubicada a una distancia R del eje, mientras que en las otras por partes se va llenando, básicamente. O sea, si todo el disco sólido fuera de la misma masa que el aro, tú no vas a tener toda la masa ubicada a R, vas a tener cierta parte de la masa ubicada a R, otra parte de la masa ubicada a menos distancia, otra parte de la masa ubicada a menos distancia, y así. Por eso que el momento de inercia sale la mitad en el día. O sea, fíjate, si tú tienes dos cilindros, ¿ya? Dos cilindros, uno hueco y el otro sólido, es posible que el hueco tenga mayor momento de inercia en este caso que el sólido. Es posible. ¿Ya? Así que no te sorprendas mucho de estos resultados. ¿Ya? Por ejemplo, como hemos visto, si quieres tomar de un disco un cilindro, basta tomar el radio interno a cero y ya tienes el resultado. Pero recuerda que los resultados que hemos puesto son independientes de H, debido al eje que hemos elegido. Pero si elegimos un eje así, mira, te hago una pregunta. ¿Para ese eje dependerá de H o no? Claro, para ese eje sí va a depender de H. Es más, si pasa por el centro, yo al ojo sé cuánto vale el resultado. Si pasa por el centro, ¿sabes cuánto sale? MH cuadrado sobre 12. Pues.
que es el de una barra, básicamente. Ahí, en la barra tú tenías el delta de M a lo largo de la barra. Acá tú tendrías cilindritos de espesor delta de H y con esta área fija, ¿no? Que es el área justamente de la corona circular R1, R2, ¿no? Y al final te va a salir como si fuera el de la barra simplemente. A ver, muchachos, a ver, ¿cómo calcularías tú, por ejemplo, cómo calcularías tú el momento de inercia, por ejemplo, de una esfera hueca, por ejemplo? A ver, ¿cómo lo calcularías? A ver. A ver, ¿cómo calcularían el de una esferita hueca, por ejemplo? A ver, a partir de lo que has visto aquí, a ver, ¿qué resultado te convendría utilizar? El de una esfera hueca, así con su espesor bien delgadito. Intervengan, muchachos, prendan su micrófono e intervengan. Por ejemplo, su compañero dice que utilice la del anillo. Ya está. Por ejemplo, podría ser la del anillo. Sí, la del anillo. Ahora, ¿cómo sería el asunto? Voy a abrir aquí otro PowerPoint para más o menos hacer cómo sería el asunto, ¿ya? Porque ese sí no lo he hecho, ¿ya? Vamos a abrir aquí otro PowerPoint. Básicamente para cerrar en este caso la idea y todo lo demás, ¿ya? Ya está. A ver. Ya está. Entonces, miren, ¿cuál sería la idea en ese caso ahí? Tú lo que tendrías que hacer sería, tienes acá pues tu esferita, ¿ya? Formato de forma, sin relleno, ¿ya? Entonces tú lo que tendrías que hacer sería en este caso lo siguiente. Tú lo que vas a hacer sería en ese caso, por ejemplo, dividir toda esta cuestión de aquí en pequeños anillos, ¿ya? Vamos a enderezar esta vaina, ¿ya? En pequeños anillos, fíjate. De esta manera. Entonces, esos anillos lo que van a hacer es justamente tapar aquí en este caso todo el borde del disco en este caso como anillo. ¿Cómo sería aquí el asunto? O sea, ¿cómo sería acá el asunto de la integración y toda esa nota? Mira. Tú en este caso lo que harías sería dividir esto en aros. Y tendríamos que hacer lo siguiente, fíjate acá. Vamos a poner acá más líneas. Entonces te digo, hacer esta diapositiva de chamba, muchachos. ¿Ah? Imagínense yo, mira, que me demoro una eternidad ahorita, a pesar de que sé que tengo que hacer, pues se demora. Entonces aquí, formato, ya está. Entonces,
Yo tengo acá mi ángulo teta. Este ángulo teta va a barrerse desde arriba justamente, desde 0 hasta abajo, que en este caso es pi, para que se dé toda la vuelta. Entonces, si yo llamo R a este radio que estás viendo aquí, entonces, el radio del anillo, que va a ser esta distancia de aquí hasta el eje del medio, va a ser en este caso R por el seno de teta. Y aquí, si tú observas con atención, tú vas a tener aquí un pequeño angulito. Un pequeño angulito que está aquí, entre estas dos radios de color rojito, un angulito. De manera que la longitud de arco de esta partecita sería esta de aquí. Entonces, tú acá tendrías que hacer la relación justamente para hallar el área en este caso. El área sería así, ¿no? Entonces, la pequeña área que rodea ese anillo, todo el borde del anillo, yo lo voy a partir así. 2pi por el radio. Pero el radio de este anillo, acuérdate que es R seno de teta. Que lo puedes sacar en este caso por Pitágoras. R seno de teta. Y todo eso multiplicado justamente por el radio. Ahora, tú sabes además que el área total es 4pi r cuadrado. Entonces tú haces la proporción entre la masa, en este caso aquí, de uno con el otro. Entonces haces así. Pequeña masa entre pequeña área va a ser igual en este caso, justamente esa área que está viendo ahí, eso va a ser igual en este caso aquí a toda la masa entre el área total, que es justamente 4pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, ahí tú puedes sacar el diferencial de masa de este anillo. Esto es como un anillo, ¿no? Esto es como un anillo que está bordeando toda la esferita. 2pi r seno de teta va a ser la longitud del borde de todo el anillo. Y r delta de teta haría las veces de la alturita justamente pues de ese anillo chiquitito en este caso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esa sería justamente la relación para hallar la masa y el área, toda esa relación. Ahora, ¿cómo utilizas el resultado del anillo? Entonces acá, por ejemplo, pues así. Entonces, diferencial de inercia sería así, sería diferencial de masa por la distancia al cuadrado. Pero la distancia al cuadrado va a ser R seno de teta, porque ese va a ser justamente el radio de todos los anillos que van a rellenar toda la esfera. Radio al cuadrado, seno al cuadrado Entonces, al final te va a quedar justamente despejando de arriba cuánto vale delta de m, te va a quedar acá una expresión con el seno de teta.
Y ahí hay que recordar algunas integrales conocidas en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que, sin insertar acá una más, hay que recordar que si tú quieres integrar, vamos a poner acá la ecuación. La integral, pues, de seno de teta delta de teta va a ser en este caso, pues, menos coseno teta. ¿No? Y la integral justamente, pues, de coseno va a ser en este caso seno en este caso. Si es que necesitas esas integrales, ya tienes el resultado de la antiderivada, ¿no? Bien, entonces habría que hacer la integración. De repente te va a salir seno al cubo, seno al cuadrado. Ahí tú tienes que ser vivo en este caso, transformar a la trigonométrica correspondiente en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, como a modo de tareita, les propongo que intenten calcular el momento de inercia de la esfera, en este caso hueca, ¿ya? Yo te voy a dar el resultado. Sale 2/3 de la masa de la esfera por el radio elevado al cuadrado. Ya ese resultado es el que va a salir. Pero quiero que intentes saber cómo intentas hacer la integración y todo lo demás. Acá la integral ya va a ser angular en este caso. Y con este resultado, después podemos calcular rapidito cómo sería el momento de inercia después de una esfera sólida. Para que tengan todas, para que no es complicado. La cuestión simplemente es ponerse en el terreno geométrico y maniobrar toda esta cuestión que están viendo. ¿Ya? Bien, muchachos, ¿tienen alguna consulta más? Ya la próxima clase vamos a relacionar el momento de inercia justamente pues ¿cómo se llama? El momento de inercia, por ejemplo, respecto a un eje que has calculado con el centro de masa. Ese ya va a ser más interesante. Se pueden hacer con teoremas. Vamos a ver el teorema de Steiner, el teorema de ejes paralelos, y vamos ya un poquito a interesar. ¿A qué hora estará colgada la clase? Mira, el administrador del aula me va a mandar el enlace. Apenas yo tenga el enlace, yo voy a descargarlo y en este caso subirlo. Lo más probable es que cree un Google Drive del curso. ¿Sí? Y ahí en este caso, en esta carpeta de Google Drive, van a tener acceso a todas las clases cuando quieran. ¿Ya? Mañana reunión. A ver, vamos con calma. Para los que han preguntado, en este caso, si mañana hay reunión. La reunión va a ser a partir de las 2 de la tarde. Yo la voy a convocar porque su jefe de práctica, miren, yo sufrí un poco para dictarles, imagínense su jefe de práctica que es un poquito mayor. Yo le voy a explicar cómo hacerlo de la evaluación y toda esa cuestión, qué van a necesitar para la evaluación y todo lo demás. Ya, de eso te preocupes. ¿Ya? Profe, tengo clase a las 2. Ya. Mañana a las 2. Ya voy a grabar entonces esa reunión. Así como está grabándose esta de aquí, ya la pueden ver posteriormente. Pero la idea sería que estén ahí para que hagan sus preguntas en este caso, ¿no? ¿Qué significado tiene el momento de inercia? Claro, lo que pasa es que ahorita estamos viendo cómo calcular. Cuando ya veamos efectos dinámicos, ahí vamos a tener un panorama más amplio todavía. Porque después vamos a ver que el momento de inercia es parecido a la masa. Si yo tengo dos cuerpos rígidos, en este caso, les aplico el mismo torque, hay que hablar del torque también. Entonces, aquel que tenga menor aceleración angular es el que tiene mayor momento de inercia. Es decir, ese cuerpo se resiste más al cambio del movimiento de rotación que el otro. Pero hay que ver todavía más sobre efectos dinámicos. Ahorita solamente estamos viendo cómo hacer el cálculo de esta cantidad. Pero sí, de todas maneras vamos a ver eso después, con más profundidad. Bien, va a estar grabado la clase, la reunión de mañana, así que no se preocupen, muchachos, ¿ok? ¿Listos? Si eso es todo, muchachos, damos por concluida la clase, en este caso, del día.
¿Ok? Cuídense y ya nos vemos el día miércoles a las 10. ¿Ok? ¿Están viendo, muchachos? Hasta luego. ¿Hay grupo de chat? ¿Cómo se lo? Grupo de chat. Hay grupo de chat. Ah, ya. Ah, sí, por favor, Angélica, muchachos, ahí se comunican, por favor, por interno para que puedan, en este caso, pues, inscribirse al grupo de WhatsApp. ¿Ya?